El proceso de jubilación para los derechohabientes de ICEMIM se está viendo detenido, pues simplemente para la entrega del dictamen de jubilación la autoridad se está demorando 2 años o más. En este video vamos a ver cómo podemos agilizar ese trámite para no tener que esperar por tiempos que no están previstos en la ley. Veamos cómo hacemos eso. ¿Qué tal? Yo soy Antonio Rojas, soy integrante del despacho Aro Consultores Legales. Nosotros somos expertos en agilizar procesos de jubilación a través del juicio de amparo para evitar la espera de 2 años o más. Les voy a explicar cómo hacemos eso. Este es el equipo de Aro Consultores Legales. Somos nosotros. Somos abogados expertos en litigio administrativo, litigio fiscal ante el SAT, fiscal en lo penal y juicio oral penal. Justamente el tema del que vamos a platicar en este video se encuentra aquí dentro, en el litigio administrativo. ¿Por qué ahí? Porque se trata de una autoridad administrativa, como lo es el ICEMIM, quien no nos está entregando el dictamen de jubilación, y la falta del dictamen de jubilación no nos permite alcanzar la jubilación por completo. ¿Quiénes se pueden ver perjudicados por la falta del dictamen de jubilación? Bueno, absolutamente todos los derechohabientes de ICEMIM. Maestros, trabajadores de ayuntamientos, trabajadores de secretarías al servicio del Estado de México. Todas esas personas que estén o que sean derechohabientes de ICEMIM pueden verse perjudicados por la falta del dictamen de jubilación. Pues les insisto, sin este documento ustedes no pueden concluir el proceso. Veamos cómo es el proceso de jubilación, dónde surge el problema y cómo lo vamos a resolver. Les preparé este diagrama. Como ustedes pueden ver, el primer paso es reunir los requisitos. Quiero hacer énfasis en que este video únicamente es aplicable y de valor para las personas que ya hayan presentado los requisitos ante la unidad de atención al derechohabiente y no les hayan dado contestación. Pues solo en esos casos podemos aplicar las herramientas legales que en este video vamos a ver. Entonces, después de reunir los requisitos, los vamos a presentar como punto 2 ante la unidad de atención al derechohabiente. Después pasaríamos a la entrega del dictamen. Esto debe ser 30 días después de presentados los requisitos. Ya que tenemos el dictamen en mano, vamos a la prejubilación, que son 2 meses de licencia con goce de sueldo y prestaciones de ley, y 15 días antes de que fenezca ese plazo, vamos a presentar la renuncia. Con el dictamen, la prejubilación, la renuncia y otros documentos, ustedes van a acceder a la última etapa, que es la de los pagos. Si se fijan, el dictamen es necesario y esencial para acceder a esta etapa. Todo el procedimiento completo que les acabo de mencionar, empezando por aquí, yendo por aquí y terminando aquí en el punto 6, debería darse en un aproximado de 6 meses. Pero el problema actual está aquí, en la entrega del dictamen de jubilación. Ahí se presentan muchas trabas por parte de la autoridad. La primera es que el ICEMIM no nos está entregando en los 30 días de ley ese dictamen de jubilación. O bien, no nos entrega conforme al porcentaje que corresponde. Entonces, este procedimiento se está viendo alargado en demasía. Se está haciendo demasiado complejo y grande en el tiempo solamente por la falta de este documento. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver en este video es cómo no permitir la espera de 2 años o más. Si no nos entregó ICEMIM ese dictamen de jubilación, nosotros vamos a acudir al juicio de amparo. Ustedes se van a preguntar, ¿y qué es el dictamen de jubilación? ¿Para qué me sirve en mi etapa de jubilación? Bueno, el dictamen de jubilación es un documento de 2 páginas que contiene el análisis por parte del Comité de Pensiones
de los requisitos que ustedes presentaron ante la unidad de atención al derecho habiente, su expediente personal y el puesto en el que se desempeñaron por los últimos 3 años para determinar un monto diario que ustedes van a recibir una vez que ya estén jubilados. A este dictamen de jubilación se agrega un tabulador. Ese tabulador contiene los años de servicio y los periodos de cotización desglosados, año por año. Esto también es aplicable para quienes ya contaban con un dictamen de jubilación, solicitaron su actualización y no les han dado respuesta. En ambos casos, la autoridad nos debe dar contestación o entregar el dictamen de jubilación en 30 días, en ambos casos. Como les decía, ese dictamen de jubilación debe de ser entregado en 30 días. Entonces, no hay una justificación legal para que ICEMIM se demore tanto tiempo en su entrega. Sobre todo si tomamos en consideración que una vez que nos entregan ese dictamen puede o no parecernos su contenido. Y entonces, si no nos parece, tendríamos que ampliar todavía más la espera, ¿sale? Por eso hay que ser proactivos y tomar acción. En la mayoría de los casos sí se respeta ese porcentaje, el porcentaje con el cual ustedes se van a jubilar. Pero hay que estar listos y ser proactivos para no esperar tiempo de más. Les decía, son 30 días y hay algunas personas que lo lograron en 6 meses. Con este nuevo diagrama, que es parecido al que acabamos de ver, les voy a explicar cómo se hace. Ya vimos que el paso número 1 es contar con los requisitos. Esos requisitos de entrada son cumplir con los años necesarios para poderse jubilar. Una vez que ustedes ya tienen los requisitos reunidos, los van a presentar ante la unidad de atención al derecho habiente. Más adelante les voy a decir cuáles son esos requisitos y también dónde están las unidades de atención al derecho habiente para que ustedes puedan localizar la más cercana. Entonces, si recuerdan, después seguía la entrega del dictamen, pero aquí, como la autoridad está excediendo los plazos de la entrega, nosotros vamos a tomar acción. Nosotros no vamos a esperar los 2 años o más o hasta que la autoridad decida entregarnos y vamos a acudir ante un juez federal para que sea él quien ordene a ICEMIM, que es de carácter administrativo, la entrega de ese documento que estamos esperando y que no nos permite jubilarnos. Ya que tengamos el dictamen de jubilación, o ya que se tuvo el dictamen de jubilación, se pasa a la prejubilación, la renuncia y los pagos a los que se tiene derecho. Así es como se acelera o se agiliza el trámite. ¿Ok? Les voy a dar más detalle de ello. Se presentan situaciones durante esta espera y lo que debemos de entender que es normal, pues es que la autoridad en 30 días nos debe de entregar ese dictamen de jubilación. No es normal y no hay razón justificada legalmente para esperar más tiempo. Sobre todo si se toma en cuenta que ustedes ya trabajaron 30 años, ya tienen 30 años de servicio, ¿no? Y cuando no hay acción y por el contrario se permanece en una espera constante, lo único que se ha logrado es que transcurran esos 2 años o más, ¿no? Incluso hay quienes después de esperar ese tiempo no están conformes con el contenido del dictamen de jubilación. Entonces hay que recurrir a esa determinación. Insisto, en la mayoría de los casos sí se respeta el porcentaje respectivo, pero en muchas otras ocasiones no. Entonces, desde el inicio hay que ser proactivos para no permitir que la autoridad vaya más allá de los tiempos que ya establece la ley. Y es que sucede que en México pensamos que los servicios públicos pueden ir más allá de los términos que establece la ley y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Parece que esto ya es culturalmente aceptado por todos nosotros. Incluso hay quienes tienen pensamientos optimistas de que a ellos sí les van a respetar los plazos, de que a ellos sí les van a entregar el dictamen en el tiempo que marca la ley. Pero la realidad es que en la burocracia o en los servicios administrativos, y en este caso hablando de la jubilación ante ICEMIM,
se está ante un laberinto, un vaivén, una espera constante, citas o no contestan el teléfono o nos dejan esperando y al final nos entregan un papelito con un teléfono y en ese teléfono no contestan y con esto únicamente conseguimos que el tiempo pase y los únicos afectados somos nosotros, los únicos perjudicados en el ánimo, en la espera somos nosotros, ¿sí? Con esa actitud, con esa falta de acción no se ha conseguido nada. Nosotros seguimos gastando en trasladarnos a un trabajo cuando ya cumplimos los años de servicio. Y ya estando en retiro, bueno, pues uno decide qué hace con ese dinero que se ahorra de los traslados, de la comida y todo lo que implica el trasladarse a un trabajo. Los años de servicio ya están, ya se cumplió, no hay por qué esperar más. Sobre todo si se toma en cuenta que hay casos y están comprobados en los que la autoridad ya nos dio el 100% y queremos a lo mejor aumentar ese 100%, pero en un segundo dictamen nos reduce al 95%. Las razones ni ellos las justifican. ¿Por qué? Porque cuando se litigan esos asuntos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, resulta ser que no tienen validez o no tienen una justificación para darnos menos del 100%. Entonces, con los años de servicio que ya se trabajaron, existe ese derecho que se tiene que respetar y se nos tiene que entregar el dictamen de jubilación en 30 días. No hay más. En esta espera hemos notado que los clientes tienen pensamientos recurrentes de que van a cancelar las pensiones, van a cambiar de administración, qué va a pasar con las pensiones, o tal vez uno de mis documentos está incompleto y por esa razón no le han dado respuesta a mi solicitud. O el fondo de jubilación no está, ¿cuál fue su destino? ¿Se utilizó para campañas fraudulentas? ¿Para campañas políticas? Todos esos pensamientos existen. También está el pensamiento muy recurrente de que va a haber reformas a la ley que nos van a perjudicar y no vamos a poder alcanzar el porcentaje que deseamos, ¿no? Se presenta mucho eso. También se presentan sentimientos de impotencia, enojo, frustración con la autoridad. Pues ustedes ya cumplieron con los años de servicio y su derecho es que ya los jubilen. Pero les menciono todos estos sentimientos que hemos notado en los clientes y estos pensamientos, pues que no son normales y desafortunadamente nos toca ser proactivos e impulsar a esa autoridad para que nos entregue el documento que por ley nos debería de ser expedido en 30 días. Les recuerdo que lo normal es que nos den respuesta en esos 30 días. Eso es lo que se debe de exigir para alcanzar un plazo aproximado de jubilarnos en 6 meses, un máximo de 6 meses. No hay por qué esperar 2 años, 3 años o 4 años, ¿no? Ya hablando de un proceso completo que se dilató 4 años. Ha habido casos en los que sucede que se tarda ese tiempo. La jubilación, eso lo debemos de ver así, ya es un derecho. Ya es un derecho porque desde el momento en que ustedes en términos de ley, ya sea la del 79, 83, la del 94, 2002, la que sea, establece requisitos y si ustedes ya cumplen con esos requisitos, ya tienen el derecho de jubilarse. No hay por qué esperar más tiempo. No hay por qué estar en la incertidumbre de cuándo me voy a jubilar o no hay por qué estar bajo el ánimo y la decisión de una autoridad que no quiere cumplir. Hay que ser proactivos y hacer que cumpla en los términos de ley. No debe de ser una preocupación nuestro proceso de jubilación. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es ese proceso de jubilación y la solución al problema. De entrada recuerden, como ya lo vimos en el diagrama que les puse hace un rato, estos son los requisitos. Primero son los requisitos. Hay que atender a la documentación que tenemos que presentar en la unidad de atención al derecho habiente. Aquí se los dejo, pueden pausar, pueden tomar una imagen, una captura de la pantalla o regresar el video cuantas veces sea necesario. De todos modos, estos requisitos los van a encontrar en esta liga que está aquí en color azul. Cópienla tal cual la ven aquí, la pegan en su buscador de Google o el que tengan y los va a remitir directo a estos requisitos. Ahí mismo van a encontrar todas estas notas previas
a las que ustedes tienen que atender antes de presentarse en la unidad de atención al derechohabiente más cercana a ustedes. Hay que atender a estas notas. Una vez que ustedes ya tienen los requisitos, los van a presentar en esa unidad de atención al derechohabiente que ya les comenté y que sea la más cercana a ustedes. Hay en Toluca, hay en Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Amecameca, Ecatepec, Zumpango, Texcoco. Esas unidades de atención al derechohabiente las van a encontrar en esta liga. Igual la copian tal cual está aquí, la ponen en su buscador de Google, el que tengan, y los va a remitir a las unidades de atención al derechohabiente, donde van a poder consultar la dirección, teléfono, ¿sale? Al entregar esos requisitos, les van a dar una hoja como acuse de recibo. Quiero hacer énfasis y ser insistente en este punto, en que si en este acuse de recibo que vamos a ver ahorita, no se puede hacer uso de la herramienta legal del amparo. No podemos acudir al amparo sin esta hoja, si no contamos con ella, ¿ok? Y es más o menos como esta. Es algo muy similar en todos los casos a esta. El acuse de recibo, su sello, la fecha en que entregan, los documentos que se anexaron, la firmas de recepción, ¿sí? Entonces ustedes deben de contar con esta hoja y revisarla, que tenga la fecha en que se entregó y que se hayan detallado ahí mismo los documentos que ustedes entregaron. Porque recuerden que el comité de pensiones analiza para tomar una decisión esos documentos que ustedes entregaron, además de analizar su expediente personal. 30 días después, como ya lo he dicho reiteradamente, nos deben de entregar el dictamen de jubilación, pero esto no está ocurriendo así. Esto se está convirtiendo en una espiral que parece no tener un fondo, un fin, y la espera es de 2 años o más. Ustedes mismos lo saben, ¿no? Entre ustedes se platican y saben que puede ser 1 año, 8 meses, 2 años, 2 años y medio. Hay quienes ya llevan muchísimo tiempo y hay quienes incluso pues no lograron concluir este proceso de jubilación por muchas razones. Entre ustedes lo han escuchado, ¿no? Entonces vámonos directo a la acción legal, que es presentar una demanda de amparo ante un juez federal, ¿sí? ¿Cómo vamos a elaborar esta demanda? Bueno, atendemos al contenido de los artículos 107, 108 de la Ley de Amparo, justificamos nuestro interés jurídico, vamos a hacer una narrativa de los hechos, cuando presentamos esa solicitud de dictamen de jubilación, cuánto tiempo lleva y la autoridad no nos responde. Y lo que es muy importante, hay que exponer de manera clara los conceptos de violación en donde a nuestro parecer la autoridad responsable ICEMIM transgrede nuestros derechos fundamentales por no entregarnos ese dictamen de jubilación. A esto el juez de distrito le da mucha importancia, ¿ok? El tiempo de duración de este juicio de amparo. En asuntos como este, me refiero a asuntos solamente como este, en donde ICEMIM no nos da respuesta, hemos logrado un tiempo de respuesta de 1 mes, 15 días del trámite del juicio de amparo, ¿sí? Son trámites distintos, es una materia distinta, como ya lo dije, materia administrativa, y no se compara en asuntos de juicio de amparo, por ejemplo, de materia penal, ¿no? Ahí es distinto, ahí los tiempos se pueden ampliar muchísimo más. Entonces, en estos casos que nos ha tocado ya obtener un promedio de respuesta es de 1 mes y medio, 1 mes 15 días. ¿En qué? En que el juez ya le ordena a ICEMIM entregar ese dictamen de jubilación. ¿Cuánto tiene ICEMIM para darnos esa respuesta? Primero vamos a atender al contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo, y ICEMIM tiene que dar cumplimiento obligatorio o una respuesta obligatoria en 3 días. Así lo dice el artículo 192 de la Ley de Amparo, ¿ok? De lo contrario, bueno, pues hay consecuencias legales. ¿Para quién? Pues para la autoridad que no cumple. ¿Cuáles son? La multa. Los multan, pueden multar. Un juez de distrito a nivel federal puede multar a una autoridad administrativa por no cumplir con una determinación de carácter de ese índole, de carácter federal. La multa, la destitución del cargo público, incluso la consignación ante el Ministerio Público, porque ya se trataría de un delito el no cumplir con una determinación
de ese carácter, de carácter federal. Y con esto ya tenemos una certeza jurídica respecto de nuestro proceso de jubilación. Antes no sabíamos si nos iban a entregar el dictamen de jubilación o si íbamos a culminar este procedimiento, ¿no? Bueno, ahora ya con este recurso legal aceleramos el procedimiento y desde el mes 1 ya tenemos esa certeza jurídica que necesitamos como mexicanos de parte de todas las autoridades. Las autoridades tienen un plazo para respondernos, ¿sí? Entonces, insisto, con esta herramienta legal ya tenemos esa certeza jurídica del amparo, ¿sí? El amparo constitucional. Bueno, antes teníamos un estado en un panorama de injusticia del derechohabiente contra el ICEMIN porque el ICEMIN simplemente decidió no entregarnos ese dictamen de jubilación en 30 días, extendió los plazos sin justificación legal y nosotros tocábamos la puerta de ICEMIN, llamábamos a los teléfonos, no nos daban esa respuesta, ¿no? Ahora ese plano quedó atrás, ese plano de desigualdad quedó atrás, de desigualdad ante una autoridad que va más allá de la burocracia, del ejercicio burócrata y lo convierte en un proceso tedioso y que en ocasiones no ha terminado bien, ¿ok? Bueno, pues fuimos ante un juez federal para que este juez federal le ordenara a ICEMIN cumpla con nuestros derechos. ¿Cuál es ese derecho? Que se respeten los plazos. ¿Cuáles plazos? 30 días para que se nos entregue el dictamen de jubilación, ¿ok? Bueno, una vez que ya se nos entregó ese dictamen de jubilación, entonces ya podemos avanzar. Ahí estaba el problema, esa era la traba. Ya podemos avanzar y pasar a la prejubilación. En el diagrama ya les expliqué que después de la entrega del dictamen de jubilación, ustedes ya pueden pasar a la prejubilación. Hay asuntos, nos ha tocado, que primero toman la prejubilación, pero de nada sirve tomar primero la prejubilación si ustedes, por la falta del dictamen de jubilación en el que se establecen los montos que ustedes van a recibir ya jubilados, si no tienen ese documento, no pueden pasar a la renuncia, no pueden pasar a la etapa de los pagos a los que ustedes tienen derecho, ¿sale? Entonces es muy necesario que tengamos el dictamen de jubilación. Ya saben, viene la licencia con goce de sueldo, su renuncia, el aviso de baja, y entonces ya pasamos a la etapa que yo denomino como la compensación económica o la del beneficio económico de la jubilación, y aquí van a recibir pagos dependiendo de cada sección, es decir, si ustedes son maestros, si son médicos, si trabajan para el ayuntamiento, para alguna dependencia, una secretaría al servicio del Estado de México, son los pagos que van a recibir. Son los frutos del trabajo de años, ¿no? La acumulación, el ahorro de años. El primero, y es el más lógico, que es programar el pago de la pensión. Eso es lo primero que tenemos que hacer en relación a los pagos. Ustedes van a programar, van a acudir ante la autoridad para que les fije fecha para recibir el primer pago. Ya jubilados, ya estando jubilados, pensionados en casa, de manera automática van a empezar a recibir sus pagos. Entonces vamos a calendarizar ese primer pago. Es lo primero que vamos a hacer. También al mismo tiempo, porque el primero que les acabo de mencionar tarda un poquito, vamos a pasar al sistema de capitalización individual. Ese también lo pueden ir tramitando al mismo tiempo. La caja de ahorro con capitalización, insisto, depende de las dependencias. Prima de jubilación, prima por antigüedad, prima por jubilación SUTEIM, FROA, FOREMEX, FAJAM, depende en qué sección estén. Y todos estos son los pagos que ustedes van a recibir, ¿sale? Una vez que ya recibieron los pagos y terminaron ese proceso, bueno, pues listo. Ustedes ya están pensionados, ya están jubilados y ya ustedes deciden qué hacer con el curso del ciclo que ahora van a empezar a vivir, ¿no? Ya terminaron el ciclo del trabajo, bueno, pues ahora es momento de que ustedes tomen el curso del siguiente ciclo de sus vidas y no hay por qué, insisto, esperar tiempos que no están justificados en la ley o no hay por qué no ser proactivos para que desde un inicio la autoridad cumpla con los plazos que están marcados en la ley y no esperar sorpresas, ¿no?
obligar a la autoridad a que cumpla y nosotros tener certeza jurídica. Hay que tener el manejo de la situación. En resumen, vamos a ver que hay que tener los requisitos. Esta herramienta legal nada más sirve para quienes ya presentaron esos requisitos que ya se pueden jubilar. Sobre todo que estén en activo. Presentan los requisitos ante la unidad de atención al derechohabiente. Si no les entregan su dictamen en los tiempos que marca la ley, que son 30 días, luego tomamos acción y vamos con un juez federal para que sea él quien ordene la entrega del dictamen. Con el dictamen en mano, pasamos a la prejubilación, la renuncia y los pagos que ya vimos. Con la demanda de amparo podemos lograr que ese proceso de jubilación completo, desde el inicio hasta el final, se concluya en 6 meses aproximadamente. Puede ser menos, nos ha tocado verlo, 4 meses, puede ser un poco más. Solo si lo aceleramos. Como estas personas. Y esto es aplicable, les recuerdo, para todos los derechohabientes de ICEMIM, que cumplan ya con el requisito indispensable de haber trabajado los años necesarios, aquellos trabajadores de hospitales, escuelas, universidades, ayuntamientos, secretarías al servicio del Estado de México. Y realmente espero que esta información que les estoy compartiendo les sea muy útil para lograr el procedimiento de jubilación, para agilizarlo, ¿sí? Y si ustedes necesitan ayuda para que nosotros agilicemos ese procedimiento, programen una llamada con Aro Consultores Legales y con gusto los atendemos. Y por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.